Mis queridos amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Muñoz y en esta ocasión quiero hablarles de algo que me ha resultado bien importante, sobre todo por la actualidad que esto representa. Ustedes recordarán que en este espacio ya les he hablado, sobre todo, de ese paralelismo que existe entre nuestras emociones y las diferentes manifestaciones que se están dando en el planeta en relación con, pues, las marejadas, los tsunamis, los terremotos, las erupciones volcánicas, los temblores y todo este tipo de situaciones, los huracanes incluidos en general, y que prácticamente se convierten en una de nuestras emociones. Ya lo habíamos visto y para quienes no vieron esa cápsula, con todo gusto se las quiero recordar, porque tiene que ver con una serie de mensajes, ustedes saben, recibo mensajes con mucha regularidad y en este caso estos mensajes hablan justamente de algo que se está gestando en nuestro planeta, que tiene que ver desde luego con las explosiones solares y que en esta ocasión parece ser que se vuelve más que ineludible, se vuelve necesario para el equilibrio y la reestructuración y limpieza, desde luego purificación de nuestro planeta, y de eso les quiero hablar esta ocasión. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que ustedes nos vean. Déjenme que les cuente. En esa cápsula que ya en alguna ocasión pudimos hablar, les decía yo que todo absolutamente lo que nosotros vivimos como seres humanos se refleja directamente en nuestro entorno y de esa forma creando egregores, es decir, ya grandes cuerpos, pensamientos que se van agrupando, no solamente a niveles familiares o a niveles grupales, sino ya a niveles muy, muy grandes a nivel colectivo. Por ejemplo, países, ciudades o inclusive la misma humanidad van generando esta especie de monstruos, vamos a llamarle monstruos cuando son de un sentido negativo, de un sentido que es deletéreo para la salud humana, como puede ser por ejemplo el fanatismo, el miedo, bueno, es que hay tantas cosas de las cuales el día de hoy padecemos y que tienen que ver con egregores. Muchas veces ni siquiera nosotros tenemos ese interés o esa cuestión, esa inclinación hacia determinadas cosas, por ejemplo, el fútbol o no sé, la Miss Universo, cosas por el estilo, pero conforme se van haciendo masivas y masivas estas circunstancias, van generando en los seres humanos una especie de inclinación inducida que no es otra cosa que un egregor. Un egregor es eso, precisamente. Por esa razón estas pandemias, todos estos temas que hemos venido, ya no puedo decir yo hablando, que hemos venido padeciendo en el planeta Tierra tiene que ver precisamente con un egregor, y solamente las personas que no permiten, ya sea porque están centradas, porque no se salen de su centro, porque tienen muy claros sus conceptos, porque no se dejan implicar, como es el caso de su servidor y tantas personas que conozco, no nos vamos a enfermar, ni vamos a tener ningún tipo de síntoma, ni vamos a tener ningún tipo de recaídas, ni nada por el estilo, simple y sencillamente porque no tenemos el caldo de cultivo necesario, que es el que se está en este momento volviendo a exacerbar a través precisamente de todas esas publicaciones. Que si volvemos a un semáforo rojo, que si volvemos a un semáforo amarillo, que si vamos a tener que volver a establecer esto, que va a haber un rebrote, generando miedo, 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 confusión y desde luego falta de discernimiento, lo cual hace que las emociones se disparen. Pues bien, eso mismo es lo que le está ocurriendo al planeta. Nada más que en este caso va muy de la mano con las explosiones solares, es decir, estas grandes emanaciones coronales de la masa del mismo Sol, que se les conoce en inglés como CME, eyecciones de masa coronal, que no son otra cosa que esos grandes flamazos, esas grandes, inmensas llamaradas de cientos de miles de kilómetros de altura, que emana eventualmente el Sol, sí, claramente en una explosión, que pues obviamente generan un movimiento electrodinámico, electrostático, electromagnético de rayos gamma, de rayos alfa, de rayos beta, de tantos tipos de radiaciones, de rayos cósmicos, etcétera, etcétera, que afectan directamente, alteran nuestra atmósfera, nuestras franjas Van Allen, pero también nuestro psiquismo a nivel personal y, ¿por qué no? Obviamente, lo sabemos perfectamente, las señales del cable, me refiero a la televisión por cable, las señales de los teléfonos celulares, el internet, desde luego la aeronavegación, etcétera, 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 etcétera. Y todo esto debido justamente a que el Sol está emitiendo este tipo
de emanaciones que generan en nuestra magnetosfera algo conocido como tsunamis geomagnéticos. Y sí, efectivamente se trata, tal como su nombre lo dice, de tsunamis geomagnéticos, que es como un huracán de ondas que a nivel electromagnético en nuestra magnetosfera se van generando y que van en relación directa completamente con el magma, que es el responsable de las corrientes oceánicas, que a su vez son responsables del clima, pero ese magma también tiene que ver con el tipo de nubes, pero también tiene que ver con las erupciones y también tiene que ver con la sismicidad. O sea, hay todo un proceso que está ligado intrínsecamente y que ya es hora de que los humanos conozcamos y no lo conocemos porque no se nos da esa información, porque es evidente y obvio que a quien le interesa que esto no se conozca, no lo va a permitir, por lo menos a través de sus propios medios de comunicación, porque se los he dicho ya también varias veces, los mismos dueños de los medios de comunicación son los dueños de las religiones, son los dueños de los bancos, son los dueños de los hospitales, son los dueños de las farmacéuticas, son los dueños de las universidades, son los dueños de las alimentarias, son prácticamente los dueños de nuestras conciencias, porque nosotros se los permitimos, pero aquí lo interesante es no tanto que nos quejemos y que estemos buscando culpables, no es mi objetivo en esta cápsula, sino poner de manifiesto que prácticamente allá por el 1 de septiembre, más o menos, estos hermanos celestes con los cuales tenemos esta comunicación ya de más de 4 décadas, han transmitido una información, un informe de los hechos que están en este momento pues moviéndose en nuestro planeta y que tienen que ver precisamente con esta actividad geomagnética que se está dando en nuestro planeta por causa del Sol. Y que curiosamente tiene que ver con lo que ya les decía en esa otra ocasión, con nuestras emociones. O sea, que nosotros estemos enfadados y temblando de ira tiene que ver con los terremotos. Nuestras emociones, que en sí son líquidas, que están moviéndose como locas en todo el mundo, en nuestros cuerpos, obviamente tienen que ver con esas emociones que a través de tsunamis, a través de todos estos movimientos de inundaciones de las aguas y todos los ríos que salen, los deslaves, etcétera, etcétera, son prácticamente esos corajes, todo eso que nosotros emanamos y que es un reflejo claro de nuestra propia presencia, de nuestra propia divinidad. Asimismo, esos temblores de ira cuando estamos, oh, no aguanto ya, estos temblores justamente tienen que ver con los terremotos en todo el mundo. Y claro que sí, desde luego, esa inconmensurable ira con la cual vivimos, también esa lujuria con la cual vivimos, tienen que ver con los grandes incendios, con el fuego que a todos los niveles está quemando y no necesariamente purificando. Pues bien, esto que estos hermanos celestes están diciendo a partir de aproximadamente finales de agosto, principios de septiembre, tiene que ver con un incremento de esta actividad a nivel geodinámico, es decir, en el planeta Tierra. La suba de los terremotos, de estos movimientos, dicen, lo más necesario en este momento para el planeta es limpiarse, y si lo hace a través de esa forma, pues va a resultar muy efectivo para ella, pero tal vez para nosotros con bastante mortandad. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de entrar, precisamente porque esta capacidad que tenemos los humanos de alterar nuestro entorno a través de nuestras actividades, desde luego de nuestro pensamiento también, pero sobre todo de nuestra actitud, es absoluta y totalmente posible. Es completamente asequible a cualquier ser humano que quiera hacer este proceso de cambio. ¿Cómo se hace? Controlándote, tratando de ser mejor cada día, tratando de que todos y cada uno de estos días que este planeta concede, nos volvamos un poco más, pues, responsables de nuestros propios pensamientos. Y para ello tendría que recordarte esos famosos 4 acuerdos que el famosísimo y muy querido doctor Miguel Ruiz transmitió de parte de la sabiduría tolteca para todos los seres humanos. A saber, el primero de los acuerdos dice: sé impecable con tus palabras. Ya se los he dicho anteriormente, pero también yo le dije, doctor, ¿y qué tal si no solamente con las palabras, sino también con el pensamiento? Él me dijo, ¿lo has dicho tú? Adelante. Así que deberíamos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, como con nuestros pensamientos, es decir, tanto con lo que pensamos, con lo que tenemos la intención de pensar o decir,
también con lo que proferimos a través de la palabra. La palabra está viva, la palabra es un cuerpo pensamiento, la palabra es un quintessence que tiene vida, que tiene conciencia, que tiene intención, que tiene finalidad y que va a alterar directamente el entorno de la persona a la cual va dirigida. Es decir, que la palabra está viva y puede hacer daño o puede ser una bendición. Así que si nosotros vamos a estar hablando con las demás personas, por lo menos hay que portarnos de la mejor manera posible. Hay que hacer siempre un esfuerzo por hablar bien, por no dirigirnos con groserías, con palabras altisonantes, que muchas veces no tienen ningún sentido. Hay quien trata de sentirse o parecer gracioso diciendo todos sus respectivos enunciados llenos de estas palabras altisonantes, y las únicas que no lo son las interjecciones y las conjunciones. Y eso es una lamentable situación, porque se puede perfectamente hablar también, sí, eventualmente diciendo una palabreja de estas, pero no llenando el discurso estrictamente de palabras como estas. Y eso es una gran ayuda que daríamos al planeta si tan solo fuéramos capaces de tener esta corrección, esta congruencia, esta buena voluntad de querer cambiar también nuestro entorno mental a través de la pulcritud de nuestra palabra, de la exactitud, no de la verborrea diarreica mental que en ocasiones tenemos, que se vuelve verbal, sino simplemente hablar lo que debemos hablar, no contestar por contestar, sino responder para dialogar, no argumentar a lo tonto, sino a veces mejor quedarnos callados, o incluso no responder a las agresiones, que sí es muy difícil, yo lo entiendo, yo mismo las vivo, y créanme, es un esfuerzo a veces titánico el tener que soportar agresiones de ese tipo. No en balde también los hermanos cósmicos nos enseñaron y nos dijeron, no caigan en provocaciones. Y cuando caemos en una provocación estamos cerrando directamente ese circuito, y no solamente tenemos una larva energética pegada, que son esas agresiones, sino que en el momento en que yo comienzo a agredir, estoy generando una cristalización en mi aura, que es precisamente el alimento de esas larvas energéticas. Y ahí sí, circuito perfectamente cerrado y completo, y yo ya no voy a dejar de ser el alimento de esas alimañas astrales. Así que es tan sencillo, cambiando un poquito el vocabulario, no contribuir con todos estos procesos que están por manifestarse en el planeta, sino por el contrario, estar serenos, relajados, tranquilos, como decimos en México, con un comercial muy famoso que andaba por ahí circulando, estar muy Dalai, Dalai, y estar en verdad en el centro de nuestro discernimiento y de nuestro propio criterio. Sobre todo eso. El segundo acuerdo nos enseña que no nos tomemos nada personal. Es decir, si ya te agredieron, si ya te dijeron, no estés pensando que todo te lo debes a ti. Es que tú me engañaste, es que tú dijiste esto, es que tú lo provocaste, es que lo hiciste frente a mí porque tú querías lastimarme. Hay veces que hacemos unas telenovelas tan, pero tan elaboradas en nuestro cerebro, que echamos a perder la vida entera, tan solo porque creemos que eso es verdad. Y señoras y señores, es una verdadera fantasía, pero le das un valor de verdad gracias a que tenemos ese ego tan estúpido de creernos ofendidos por todo lo que pasa, que todo mundo viene en contra de nosotros, que no nos damos cuenta y caemos en una ceguera totalmente, pues, ¿qué digo yo? Colosal, monumental, cuando en realidad ni siquiera pasó nada y tú construiste tu propia telenovela, tu propia, iba a decir diarrea mental, pero no, vamos a dejarlo como telenovela. La verdad es que eso podría coadyuvar bastante a no tener todos estos enojos, ni estas locuras, ni estas lágrimas, ni esos pataleos tan innecesarios que tantas veces generamos porque creemos que todo el mundo iba en contra de nosotros. Y no es así. Si tan solo fuéramos un poquito más fuertes, conscientes, eficientes, autosuficientes, ya tendiéramos un poquito más a amar incondicionalmente, pero sin necesidad de tener que ser correspondidos, todo eso cambiaría dramáticamente, dramáticamente. No tendríamos tanto incendio, no tendríamos tantas cosas, porque verdaderamente estamos en una correlación directa con las emociones y los accidentes que geográficamente
o todos los demás sistemas que se manifiestan así como lo que ya sabemos, incendios, tsunamis, terremotos, huracanes, bla, 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 se están dando precisamente porque son reflejo de lo nuestro. Hay una máxima dentro del holisticismo que nos enseña que las casas son el reflejo de lo que nosotros somos y tenemos. Si la casa está enferma es porque tú estás enfermo, si el automóvil no anda es porque tú no andas bien. Si no tienes prosperidad es porque tú no sabes ser próspero ni generoso contigo mismo, contigo misma. Pero no lo entendemos, tiene que venir alguien de fuera a decírtelo y aún así lo cuestionamos. Entonces, bueno, que cada quien se lo coma con su pan, seguramente le hará mucho mejor. El tercer acuerdo que el querido doctor Miguel Ruiz transmite de la sabiduría tolteca es: no vivas de suposiciones. Y ese es uno de los más grandes vicios de esta humanidad. Pensar y dar por sentado que lo que pienso es lo verdadero, pero no somos capaces de ir a confirmarlo, que nos evitaría muchísimos problemas, muchísimas decepciones, así entre comillas, muchísimas frustraciones, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque estamos esperando, porque creemos que la otra persona tiene que ser como yo pretendo. Y esa expectativa es una suposición porque es algo que no he confirmado. Y cuando dejamos de confirmar, perdón, de suponer y comenzamos a confirmar todo eso, en verdad que esos terremotos van a dejar de formar parte de nuestra naturaleza normal, porque no vamos a estar temblando de rabia porque, oh, no lo hizo como yo quería. Y hay quien un día me dijo, es que tú vas a creer que tú es... No, no tiene que ver con el ego en todo momento. Tiene que ver con el ego. ¿Cuál ego? El ego de creer que siempre tienes la razón. El ego de suponer que todo el mundo va a pensar como tú. Y no, no es así, no funciona así. He ahí el por qué tanta decepción, he ahí el por qué tanto desengaño, porque somos nosotros mismos que nos estamos decepcionando y desengañando de nuestro propio pensamiento, ni siquiera de las personas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El cuarto de estos famosos acuerdos de la sabiduría tolteca dice: haz siempre lo mejor que puedas. Y eso es obvio, el acomedimiento. Ya la echaste a perder, ya hablaste mal, ya pensaste mal, ya supusiste que todo era contra ti, ya te lo tomaste personal, pero descubres que estabas en un error. Carambas, ve y ofrece disculpas. No pidas disculpas, porque encima de que cometes los errores te vas a poner a pedir disculpas. Hasta en eso el lenguaje tenemos que aprender a utilizarlo. No se trata de pedir disculpas, porque no son ellos los que se tienen que disculpar contigo. Eres tú el que debe ofrecer las disculpas del caso, en todo momento, en todo lugar. No pedir. Ve y pídele una disculpa, no le pidas nada, ofrécele una disculpa. He ahí el por qué no nos entendemos, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la forma de hablar. Y el cosmos, la Tierra, este sistema geodinámico en el cual vivimos y que es nuestra madre Tierra, resiente los efectos de nuestra incongruencia verbal, mental y de acción. Así de sencillo. He ahí el acto de contrición. ¿Se acuerdan? Esa primera oración. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, la forma de expresar lo que ya tengo en la intención, que no es otra cosa que la omisión. La palabra, todo lo que digo. La obra, todo lo que hago. Y como lo dije ya, la intención, la famosa omisión. Me quedé con las ganas de hacerlo. Todo eso deberíamos empezar a pensarlo en este momento en el cual nuestros hermanos cósmicos nos están informando de un aumento perentorio que prácticamente es inevitable de la actividad, tanto la geodinámica como los tsunamis geomagnéticos, desde luego también la heliodinámica, que es en el Sol, como de nuestro propio planeta. Yo creo que coadyuvaríamos bastante si tan solo pudiéramos aprender a estar tranquilos, a dejar de ser una víctima del miedo más, a dejar de ser ignorantes, a dejar de ser mediocres, a dejar de ser indolentes, a dejar de criticar a los demás, a dejar de pensar que todo el mundo la trae contigo, a dejar de pensar que eres la oveja fea o a dejar de pensar que no mereces o que no eres o que no sabes. Basta, por favor. Bastante tontería tenemos en el planeta como para encima participar llenando más esos niveles de ignorancia mental que tenemos. Ojalá
De verdad, ojalá que las cápsulas, que todos los que realizamos estos esfuerzos, que en ocasiones, ofrezco una disculpa, no podemos grabar por la inmensa cantidad de trabajo que tenemos, les puedan llegar a sus neuronas, a sus espíritus, a sus almas, y les puedan brindar las herramientas que tal vez nos podrían cambiar el futuro el día de mañana. Yo espero que sí. De hecho, para eso nací, y mi trabajo tiene que ver con compartir esta cultura cósmica que claramente es un patrimonio de todos nosotros, que aunque ignoramos, escúchame bien, aunque ignoramos, nos pertenece. Todo está en tus manos, si te das cuenta y si tan solo lo quieres ver. Deja de buscar culpables, haz tu trabajo, pon tu granito de arena y te vas a dar cuenta cómo en tu entorno las cosas van a comenzar a cambiar. Soy Daniel Muñoz, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima ocasión.